Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Espero que me escuchen muy bien. Pues nuevamente retomando este pequeño proyecto que tenía para ustedes. Ya después de, me parece que unos 4 años aproximadamente. Y por causas, pues sí, no ajenas a mí, fue que, ay, perdón, fue que decidí como frenar este proyecto, ¿no? Pero afortunadamente, o bueno, desde mi punto de vista, eh, al escuchar buenas referencias de algunos suscriptores, algunos comentarios, pues decidí volver a retomar este proyecto, que como les comento, o sea, es tanto para ustedes, para que se lleven un buen aprendizaje, como para mí, que pues en este caso la satisfacción, ¿no? De querer enseñarles, de querer que lleven este conocimiento para que tengan una muy buena preparación para su examen y asimismo pues evitar, ¿no? Gastos, sobre todo pues ahorita ya después de 4 años que estamos viviendo una situación muy crítica en el aspecto también económico. Entonces pues igual espero que les ayude esto. De igual forma, nuevamente para que esto siga creciendo, sería muy bueno que ustedes lo compartieran con sus amigos, con gente que realmente llegara a ocupar este pequeño curso, ¿vale? Entonces, retomando lo que se vio el último video, este, vamos a hablar ahorita de lo que es el resumen, ¿no? Vamos a tocar, perdón, tres temas, tres puntos importantes para que no nos atasquemos tanto de información, ¿va? Entonces, para empezar, pues todos conocemos un resumen y eso porque pues sí, ¿no? Nuestros profesores nos dan un texto larguísimo y nos piden, ¿no? O sea, realicen un resumen. Pero realmente nosotros estamos haciendo un buen resumen o solamente estamos cortando algunos cachitos del libro o del documento que nos lleguen a dar y los estamos ahora sí que copiando y pegando sin realmente tomar en cuenta las partes que lleva este objetivo del resumen. Entonces aquí es por eso que yo les voy a comentar estos puntos. Realmente vamos a ver qué es un resumen, cuáles son las reglas o qué es lo que tendremos nosotros que seguir para hacer un buen resumen y pues obviamente un ejemplo, ¿va? Entonces, realmente el resumen nosotros lo vamos a utilizar pues sí para reducir un texto. Vamos a considerar exactamente lo esencial, obviamente sin modificar las ideas originales. Es por esto que a lo mejor cuando nosotros hacemos resúmenes, pues rescatamos incluso, puede ser buena información, pero llegamos a perder lo que son las ideas originales. Realmente eso es lo que pierde también el contexto, ¿no? Del texto que estamos nosotros resumiendo. Nosotros, bueno, ahora sí que las reglas que nosotros deberíamos de seguir, pues realmente para realizar un buen resumen, así como lo se vio en el video pasado de la síntesis, en el resumen tendremos que leer párrafo por párrafo. En cada párrafo hay que detectar lo que son las ideas principales y acaso algunas ideas secundarias y con ellos pues obviamente formar o reducir más bien ese texto, ¿no? Por ejemplo, algunos textos literarios, esos no se pueden leer por párrafos. En este caso, lo que se podría resumir sería pues el contenido como tal. O sea, realmente con los textos literarios, pues no hay como tal un resumen que rescatar de eso, ¿verdad? Entonces, pues realmente nada más es como reseñarlo, por decirlo así, el mismo contenido de un texto, ¿vale? Y un dato muy importante también es que al momento en el que nosotros estamos realizando un resumen, no debemos de incluir opiniones personales,
ya sea criticando o elogiando en este caso, ¿no? Dándole como una valoración al contenido del texto. Ya que si nosotros hacemos eso, pues realmente lo que vamos a hacer al momento en el que nosotros presentemos el resumen, pues incluso van a haber partes en las que la gente que lo obtenga pues va a ignorar, ¿no? Por si acaso a lo mejor uno como persona que resume, pues realmente, o sea, a nosotros no nos pareció, no le entendimos a esa parte, puede que otra gente sí, ¿no? Entonces realmente no se incluye en esta parte de las críticas o valoraciones. Pues bueno, vamos a continuar con el ejemplo. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de un texto sobre los murales de Diego Rivera. Realmente no lo voy a leer, ya sea que a lo mejor si no se alcanza a verlo, intenté mejorar un poquito la imagen. Ustedes en este aspecto se tendrían que dar a la tarea de leer esta parte, estos párrafos, para que ustedes mismos al momento de que llegáramos a pasar a la parte resumida del texto, chequen las diferencias que existen, ¿vale? Entonces, este es un texto, les comento, sin haberse resumido, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a pasar a esta parte del ejemplo ya del mismo texto, pero ya resumido. Para empezar, pues destacamos que en el primer párrafo, permítame tantito, les pongo, creo que se ve mejor este. Ok. Este primer párrafo que dice, para Diego Rivera, el mural se convirtió en el medio perfecto hasta la humanidad. Realmente si nosotros lo comparamos, perdón, realmente si nosotros lo comparamos con este texto, pues que dice, ¿no? Para Diego Rivera el mural fue el medio para tratar los temas de la historia de la humanidad. Aquí dice, el mural se convirtió en el medio perfecto para tratar los grandes temas de la historia de la humanidad. Aquí resumieron esta parte de el medio perfecto, porque a lo mejor, pues sí, ¿no? Es como para dar un poco de énfasis a los temas de la historia de la humanidad del mural de Diego Rivera, ¿no? Pero realmente eso para nosotros como información, para rescatar en un resumen, pues no nos serviría tanto. ¿De acuerdo? Entonces, por eso mismo es que se quita esa parte del medio perfecto y se deja, en este caso, pues lo que continúa. ¿De acuerdo? Vamos con el siguiente que dice, Hombre en el cruce de caminos, 1934, revela algunas de sus preocupaciones fundamentales. El mural puede verse en el Museo del Palacio de Bellas Artes y lo que sigue, ¿verdad? Entonces, realmente aquí, si ustedes se pueden dar cuenta, pues a lo mejor no hubo como tal un resumen, ¿verdad? Entonces, realmente pues es ay, perdón. Realmente pues ese es el objetivo del resumen, que en este caso pues van a ver a lo mejor sí cosas que no se van a resumir completamente, pero eso no quiere decir que no lo estemos resumiendo. ¿Por qué? Porque pues incluso en ese texto pueden haber ideas clave de los cuales puede pues tratar el mismo texto, ¿no? Entonces, si hay algo que realmente o son datos característicos de los cuales no hay nada que resumir, pues obviamente no es necesario hacer esa parte de resumen, ¿perdón? Ahora pasemos con el siguiente tema. Un dato aquí importante que les quería comentar es que pues ya ha pasado pues 4 años. Me parece que hay incluso algunos temas que pues ya cambiaron, ¿no? Pero aún así yo sí quería dejarles esta parte en claro, ya que pues aparte de que había un video anterior a esto, pues también se me hace muy importante ver este tema, esta parte de los textos para que también nosotros pudiéramos identificarlos, ya sea pues obviamente
para tener una respuesta concreta en el examen y también para cuando después en un futuro les llegaran a pedir alguno de estos elementos que es el resumen, síntesis, etcétera. Entonces, ahorita vamos a pasar con el siguiente, el que se llama paráfrasis. Realmente, ¿qué es un parafraseo? Muchos a lo mejor dicen, pues parafrasear es acortar muchísimo un texto para que yo le entienda perfectamente o con mis propias palabras, ¿no? Y realmente, pues sí, ¿no? Sí es cierto eso. Un parafraseo realmente es cambiar las palabras de un texto, obviamente sin perder la idea, pero que nosotros pudiéramos entender todavía mucho mejor la idea del texto que nosotros estamos parafraseando, ¿de acuerdo? Para lo cual igual vamos a ver qué es un parafraseo, las reglas, o cómo podemos hacer nosotros un buen parafraseo y pues también un ejemplo, ¿no? De algún parafraseo. Entonces realmente pues la paráfrasis es un recurso que nosotros tenemos para poder hacer un poco más claro el contenido de un texto que nos presente. Y aquí sí, el objetivo también de la paráfrasis es que llegáramos a reflexionar sobre el texto que nos presenten y nosotros también poder llegar a tener algunas conclusiones propias. ¿Vale? Realmente la paráfrasis lo que se hace es interpretar y ampliar el texto que a nosotros nos presentan, explicándolo con nuestras propias palabras, que pues bueno, a resumidas cuentas es convertir el texto, como les había comentado, es convertir el texto en, en nuestras propias palabras que nosotros incluso podamos entender, ¿de acuerdo? Entonces, las reglas para poder hacer un buen parafraseo, pues como todo texto, pues hay que leer todo el contenido, ¿no? Realmente es leerlo y comprenderlo, no nada más leerlo, sino leerlo y comprenderlo para que incluso nosotros pudiéramos adentrarnos en ese texto, ponernos como en primera persona, como si nosotros lo hubiéramos realizado, y después de ahí vamos a interpretar lo que son ideas principales. Interpretar más, no detectar. La detección ya la hicimos anteriormente, ¿no? Pero con interpretar me refiero a que nosotros mismos démosle un significado a la idea que viene en el texto, que nosotros podamos entender, obviamente. Lo vamos a explicar, obviamente, con nuestras propias palabras, lo que el autor quiso decir con sus propias palabras. Vamos a utilizar, aquí sí se va a realizar mucho, o se va a utilizar mucho los sinónimos, ya que, pues bueno, incluso hay algunos textos, ya sean científicos o literarios, en los cuales vienen palabras, pues que se nos hacen difíciles, ¿no? Incluso por esa palabra, pues perdemos completamente el hilo del texto que estábamos leyendo. A la mayoría de nosotros, perdón, nos pasa. Es por ello que la paráfrasis nos sirve para esto, para que cuando nosotros tengamos un texto, lo leamos, lo interpretemos y las palabras que nosotros no entendamos, buscar obviamente pues el sinónimo de esa palabra que nosotros entendamos completamente, incluso un sinónimo coloquial. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver un ejemplo para que quede un poquito más claro esta parte del parafraseo. Aquí nosotros tenemos dos tipos de textos o oraciones, si ustedes lo quieren ver así, en los cuales nosotros vamos a tener el original, que a lo mejor incluso no se vea tan difícil, pero realmente este párrafo es como si lo escribiéramos una persona como nosotros, ¿no? Que a lo mejor no se dedica tanto a la literatura, al español, etcétera, y que a lo mejor esa persona lo quiere hacer a su modo y lo vuelve, y bueno, en este caso lo parafrasea con tal de que él entienda, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si decimos sin música la vida sería un error, pues obviamente en el parafraseado quedaría como, pues sí, la música que esa no pierde esencia,
Dice, vivir sería una equivocación. Sin, aquí hacemos un análisis, hace referencia a que la vida es un error, ¿no? Y pues error, el sinónimo también puede ser una equivocación, ¿no? Ahora vamos con el siguiente texto, que dice, si la música no existiera, habría más razones para perder la cordura. O sea, realmente a lo mejor muchos de nosotros no sabemos qué significa esta palabra, ¿no? Cordura. Para ello, pues sí recurrimos nuevamente a, a los sinónimos y realmente perder la cordura, pues es sinónimo de volverse loco. Ajá, entonces es por eso que ya en un parafraseado con el objetivo de que nosotros le entendamos, pues realmente diría, si no fuera por la música, en vez de decir igual si la música no existiera, pues decimos, si no fuera por la música, habría más razones para volverse loco. Realmente si se dan cuenta, pues es un cambio completamente de, perdón, es un cambio completo de texto, pero obviamente el objetivo, les vuelvo a repetir, es que nosotros con nuestras propias palabras podamos entender completamente lo que el autor o lo que la persona original quiso mostrarnos o quiso darnos a entender. ¿De acuerdo? Ok, vamos con la siguiente. Bueno, como les comentaba, entonces aquí vamos a resumir un poquito esa parte de los elementos, ajá, de los elementos de organización de información. Como les comentaba hace ratito, pues sí han cambiado algunos temas en los cuales pues hay que apegarnos, ¿no? Hay que, hay que seguir en ese aspecto las reglas para que podamos realmente aprender lo que nos piden para nosotros poder acreditar el examen. Entonces, de igual aquí vamos a partir con esta parte de la unidad 1, el cual se llama lengua y comunicación. ¿Qué es lo que realmente vamos a ver aquí en lengua y comunicación? Son 4 apartados, de los cuales pues obviamente vamos a aprender, como dice en el primero, situación comunicativa e interlocutores. Aquí vamos a ver en esencia qué realmente es comunicación, quiénes son los que influyen en este proceso de comunicación y, y pues bueno, un ejemplo también, obviamente. Vamos a entrar en un momento de lleno con eso. En cuanto a la intención comunicativa, pues obviamente aquí vamos a destacar sobre el objetivo que tiene en este caso alguna información, el objetivo que tiene esta información hacia nosotros. O sea, qué es lo que quiere la información sobre nosotros, ¿de acuerdo? Con respecto a la situación comunicativa en un texto, pues obviamente nada más es recalcar qué también se espera de un texto realmente, ¿no? O cómo, más bien, qué elementos podríamos realizar para realmente, pues, hacer un buen texto. Ajá. Y con respecto a las formas de expresión de la lengua, pues únicamente identificar qué tipo de texto es es el que nos están expresando. ¿De acuerdo? Entonces, sin más que decir, pues vamos a comenzar con el primer apartado, que se llama situación comunicativa e interlocutores. Aquí nos vamos a hacer 3 preguntas. ¿Realmente qué es comunicación? Vamos a comenzar con esa. La comunicación es el acción y efecto, pues obviamente, de comunicar o comunicarnos con la característica de que en esta se basa en transmisión de mensajes entre interlocutores. Y aquí es donde viene la segunda pregunta. ¿Quiénes intervienen en este proceso? Si ya nos dijeron anteriormente que son los interlocutores, pero realmente ¿quiénes son? Pues obviamente el emisor y el receptor. El hablante o emisor, como muchos también lo conocen, es aquella persona que contiene la información y está dispuesta, pues obviamente, a enviar, si lo vemos de esa forma, o a decir en este caso, al receptor.
Por lo cual, pues obviamente el receptor es el que va a captar esta información y obviamente lo que va a hacer, y ese es un punto muy importante, es que va a interpretar el mensaje que el emisor le dio. Ajá. Entonces, vamos a ver realmente cómo intervienen en este proceso para explicarles un poquito mejor y un poquito más claro esta parte de la comunicación. Si observamos en esta imagen, realmente los interlocutores son aquí dos personas, dos señoritas. Nos damos cuenta que la señorita que está del lado izquierdo le está contando algo a la señorita que está en el lado derecho. Como habíamos dicho anteriormente, la persona que es la que llega, con la que llega el mensaje, pues va a ser el emisor o emisora. Y la que va a recibir el mensaje es la receptora. ¿Quién es el mensaje? Pues obviamente lo que el emisor trae y es lo que le quiere comentar al receptor. Un punto muy importante aquí es que el mensaje, para que sea efectivo, debe de ser cifrado en un código. Y ese es otro elemento también del proceso de comunicación. El código realmente es aquel elemento en el cual las dos personas, como si lo ponemos en este ejemplo de la imagen, entienden perfectamente. ¿De acuerdo? En este caso, si nosotros, por ejemplo, a lo mejor la emisora habla español, pero la receptora habla inglés. Si la emisora llega con este mensaje, pues a lo mejor la receptora pues se puede reír, así como incluso a lo mejor nosotros, ¿no? Que hablamos o que queremos aprender inglés y pues sí nos da un poco de pena porque no lo sabemos pronunciar, pero en este caso, por ejemplo, si hacemos la parte inversa, ¿no? Que una persona en español o que hable el idioma español le quiera hablar o le quiere decir algo a una persona con que habla inglés, pues obviamente no le va a entender, ¿verdad? Es por eso que se comenta que el mensaje o el código debe de ser el mismo en ambos interlocutores para que pueda haber pues un buen una buena comprensión de este mensaje. Es por eso que les comentaba, el oyente lo que va a hacer es descifrar, o el receptor en este caso, va a descifrar o interpretar el mensaje. Por lo cual este mensaje puede ser interpretado de dos maneras. Existen dos maneras de interpretación del mensaje, una que es la manera pasiva y la otra que es la manera activa. La manera pasiva realmente es si a lo mejor el emisor le dijo algo al receptor, pero el receptor no lo entiende por alguna razón, pues obviamente no, ¿cómo se podría decir? No sería necesario que se quedara con esa información, ya que pues bueno, esta persona pues no lo entendió completamente o incluso parcialmente, ¿no? También. Entonces pues obviamente no le serviría de nada quedarse con una información que pues ella ni siquiera sabe a qué se refería, ¿verdad? Eso con la parte de la manera pasiva del mensaje. Y la manera activa, pues, en su contraparte, es aquella que, pues, el mensaje es efectivo, el receptor lo entiende y por lo tanto lo va a almacenar perdón, en este caso, en el momento en el que ya lo entiende, pues va a comprender lo que el emisor, perdón, le quiso comentar. ¿De acuerdo? El mensaje no necesariamente se va a transmitir como aquí en el ejemplo. El mensaje también puede ser oral o incluso escrito. Aquí nosotros vemos un ejemplo de, del canal de tipo oral. ¿Por qué? Porque, pues bueno, el emisor le está diciendo algo al receptor, ¿no? Esta persona le está diciendo algo al oído, obviamente pues le está hablando, ¿no? Es por eso que el canal se dice que es del tipo oral. Con respecto al canal de tipo escrito, pues son los que nos encontramos ya sea en periódicos, revistas, en nuestros libros,
o los apuntes que nosotros realizamos es realmente pues el ejemplo de el tipo de canal escrito. La comunicación que se realice va a requerir de un escenario, es decir, de un contexto, donde se va pues obviamente producir el mensaje. Si en esta parte también influye mucho el contexto en el que se encuentre. Ajá. Porque si, por ejemplo, están en la casa, un poco más específico en la sala o en la cocina, pues si realiza este tipo de pregunta o de Mariana, quiero pedirte un favor, pues en ese contexto, pues obviamente el receptor sí le va a poner en este caso su debida atención, es decir, va a haber un buen canal y el mensaje pues va a ser de manera activa, pues obviamente se va a hacer una buena comunicación en esa parte. Pero si, por ejemplo, estuviéramos en una fiesta o en una reunión donde pues incluso haya mucho ruido, si a lo mejor le quiere comentar esto, pues obviamente la persona no lo va a captar de la misma forma a que si, por ejemplo, estuvieran entre ellas dos, ¿no? Entonces, es por eso que también el escenario va a influir bastante con respecto al proceso de la información del mensaje, ¿de acuerdo? Vamos con el siguiente tema. Realmente son muy cortos, solamente es cuestión de entenderlo un poquito. Vamos con esta parte de la intención comunicativa. Con esto de la intención comunicativa, pues existen varias intenciones. Realmente el emisor lo que quiere, pues, es transmitir un mensaje al receptor y viceversa, como lo hemos estado viendo y como cotidianamente lo hemos vivido, ¿verdad? Pero ojo aquí en esta parte, ya que estas intenciones van a estar acordes o deben de estar acordes entre los interlocutores, es decir, entre las personas que están compartiendo, en este caso ya sea palabras o mensajes, ya que si por ejemplo nosotros, la verdad no los conozco, pero pues lo cotidiano aquí es hablar de fútbol, ¿no? Entonces, si por ejemplo hay una persona que le habla de fútbol a alguien, y esta persona a lo mejor no sabe nada de fútbol, a lo mejor solamente se sabe los nombres de los equipos, pero no se sabe realmente incluso hasta los nombres de los jugadores, ¿no? Entonces, alguien que no sepa nada de fútbol, pues obviamente sí, ¿no? Sí, como lo vimos anteriormente, sí hablan español los dos, el mensaje, pues sí fue algo de fútbol y lo entendió. ¿Por qué? Porque pues es el idioma que él habla. A lo mejor sí fue en la sala, porque a lo mejor están viendo ahí el partido, pero si en este caso esta persona no sabe nada de fútbol, o bueno, con nada me refiero a lo mejor que no se sepan incluso los nombres de los jugadores de cada equipo, pues la otra persona a la que le está haciendo llegar esta información, ¿no? Obviamente no va a saber absolutamente nada, ¿no? O sea, realmente si imagínense, están con dos personas, o bueno, están ustedes y otra persona más, y ustedes le quieren decir a lo mejor el nombre de un jugador del Barcelona que no sea tan conocido, pues obviamente la otra persona no va a saber quién es, ¿no? O sea, de quién están hablando, ni su posición, ¿no? Por ejemplo. Entonces, realmente por eso es importante ver esta parte de la intención comunicativa, para nosotros poder organizar realmente o saber qué tipo de información está incluida en lo que nosotros estamos diciendo. Ajá. Porque también, por ejemplo, incluso eh, si nosotros no sabemos mucho de palabras y nos atrevemos a leer un artículo científico en donde manejan muchísimas palabras que no conocemos, por más de que la información sea en nuestro idioma y que nosotros la podamos ver claramente, a nosotros no saber el significado de esas palabras, pues obviamente no vamos a conocer o no nos va a quedar muy claro esa información.
por eso les comento, este tema se me hace tan muy importante, ¿vale? Entonces vamos con con la primera función de la lengua, que se llama la función referencial. Con referencial, pues a lo mejor a nosotros nos dice de manera coloquial, pues es algo que hace referencia a algo, ¿no? Y sí y no. ¿Por qué sí y no? Realmente sí hace referencia a algo, pero no necesariamente necesita ser referencial para que haga referencia a algo. ¿Ok? Espero no haberlos confundido con esa parte. Ahorita les voy a explicar un poquito mejor. Esta función referencial se va a caracterizar por presentar hechos, datos y explicaciones. Esto con la intención, pues obviamente, de transmitir o comunicar conocimientos objetivos. Esta parte de conocimientos objetivos es muy importante, ya que básicamente lo que nos están diciendo es que un texto de un libro de la escuela, pues es un conocimiento objetivo. Algún tema del temario que nosotros estemos viendo es un conocimiento objetivo. O sea, realmente es algo que nosotros vamos a ocupar para desempeñarnos en algo, por decirlo así, o para continuar con nuestros niveles de educación. Es por eso que yo les comentaba, esta función, este tipo de función, se va a presentar en textos como son los didácticos, obviamente pues para en este caso los niños pequeños, para que comiencen a aprender, ya sea las letras, los colores, eh, etcétera. Noticias periodísticas, y no con noticias periodísticas me refiero tanto a las noticias que tenemos nosotros, ¿no? Del metro o la prensa, ¿no? Por ejemplo, no, esos no. Que sí puede influir porque realmente hay incluso algunas notas que hablan de política y nos están informando sobre los movimientos que están realizando, pues en este caso los altos mandos, ¿no? También incluso las monografías, que bueno, dudo mucho que ahorita ya se haga eso, pero pues igual en mis tiempos, cuando nos decían que investigáramos sobre algunos animales, algunas plantas, algunas efemérides, pues obviamente recurríamos a esta parte de las monografías, ¿no? O biografías. También los textos de divulgación, perdón, científica y etcétera. Realmente esta función referencial lo estamos viendo también con las formas en las cuales nosotros también podemos hablar. Ajá. Porque, obviamente, si regresamos a esta parte, dice, se caracteriza por presentar hechos, datos y explicaciones con la intención de transmitir o comunicar un conocimiento. Si nosotros tenemos un libro, ya sabemos que es un conocimiento objetivo. Ujú. Vamos con la siguiente función, que es la función apelativa. Esta función, la persona que la está haciendo, lo que pretende es persuadir o convencer acerca del punto de vista sobre algún determinado tema en específico. Tiene como intención provocar alguna reacción en nosotros y mantenernos atentos sobre la persona que está diciendo la información. Esto obviamente lo vamos a encontrar en mensajes publicitarios, obviamente es cuestión de marketing, para que nosotros realmente veamos algo, nos asombre y atraiga nuestra atención, ¿no? Entonces, no necesariamente les comento, es estar en textos. Si vemos aquí nuestro ejemplo, este, que es una mamá diciéndole, ¿no? A su hijo que se vaya a su cuarto, pues a lo mejor sí es un regaño, pero lo que está haciendo es convencer, en este caso al niño, que se vaya a su cuarto.
provoca obviamente una reacción en el niño. Si se dan cuenta, pues es una acción como de espantado y lo mantiene al tanto. Es decir, mantiene atento sobre la que dijo, en este caso, la frase, ¿verdad? Igual en este caso también la parte emotiva es otro tipo, perdón. Este, esta se va a identificar porque va a ser el reflejo de la expresión personal del hablante. ¿A qué nos referimos con esto? Pues simple y sencillamente el mensaje que nos dé, en la forma en la que nos dé, es en la forma en la que nosotros lo vamos a recibir. Y un ejemplo muy claro es lo voy a poner en la parte de abajo, espero que sí se vea. Si no, pues igual se los digo de forma verbal. Este pequeño texto que dice amigo o amiga, te tengo una noticia. No decimos que sea buena noticia, no decimos que sea mala noticia, porque ahí automáticamente nosotros estamos dando la función, o bueno, la emoción que se está presentando. Pero este es un poquito más general. Es un poquito más general. Amiga o amigo, te tengo una noticia. Si nosotros vemos esta cara, pues es una cara a lo mejor como chistosa, ¿no? Entonces, si nosotros llegamos con alguien y le decimos, amiga, te tengo, o amigo, te tengo una noticia, pues obviamente a lo mejor podemos concluir con que le decimos algo, pero después decimos, es broma, ¿no? O, te la creíste, ¿no? Si vamos con esta, pues también puede ser como similar, no sé si se den cuenta, igual puede ser como de, ay, amiga, te tengo una noticia, o amigo, fíjate que me postulé para una beca, en este caso del gobierno, la que está dando ahorita el presidente, y pues afortunadamente me la dieron. Entonces aquí pues obviamente la otra persona ve que tu emoción pues es alegre, obviamente ella lo va a recibir de forma alegre. Te va a decir, pues muchísimas felicidades, espero que lo ocupes realmente pues en lo que se necesite, ¿no? Etcétera, etcétera. Si vamos con con este tercer emoji, con esta tercera carita, y llegamos con esta parte de decirle amiga o amigo, te tengo una noticia, y le comentas al parecer, pues, no sé, espero no ofender a nadie, pero decir, pues, a mi perrito lo atropellaron, ¿no? Y realmente tenía más de 10 años conmigo, entonces le agarré muchísimo cariño y me duele bastante el, la forma en cómo murió, ¿no? Obviamente la persona que lo está recibiendo, pues no se va a alegrar, porque obviamente la forma en la que tú lo dijiste, pues es pues, triste, ¿no? Entonces, es por eso que esa persona, pues sí, a lo mejor incluso puede llorar o sentirse un poquito triste, darte unos buenos consejos, etcétera. Pero pues obviamente sin perder el hilo, o más bien el mensaje, solamente complementando el tipo de emoción en la cual tú estás expresando ese mensaje, ¿de acuerdo? La otra función es la función poética. Ya voy a borrar esta palabra y decimos la función poética. Realmente, pues obviamente la función poética, como su nombre lo dice, se va a encontrar pues en textos literarios, en poemas, en novelas, cuentos, todo lo que tenga que ver con esta parte de escritos literarios. Obviamente, para identificarlo, importante es que van a estar escritos en prosa o en verso, que es como realmente nosotros hemos manejado la parte de los poemas, las poesías. El objetivo, pues, es dar una impresión ya sea de belleza, creatividad, sensibilidad, perdón, o cultura. Entonces, si nosotros vemos aquí el ejemplo de la imagen, pues sí, a lo mejor se me olvidó, perdón, el nombre del cartelón pero pues con el simple hecho de ver un corazón, pues estamos, o nos da a entender
que es un poema de amor, ¿no? O una poesía referente al amor. ¿De acuerdo? Entonces, así es como vamos a identificar esta parte de la función poética. Vamos con la siguiente función de la lengua, que es la función fática. ¿A qué se refiere con función fática? Pues obviamente el objetivo de ello es una comunicación pues amena. ¿A qué nos referimos con esto? Pues obviamente a una conversación en la cual nosotros lo entendamos completamente y podamos seguir como el hilo, ¿no? De la conversación. Esto pues obviamente lo vamos a encontrar en conversaciones coloquiales, como por ejemplo la conversación que tenemos con nuestros amigos, la conversación que tenemos con nuestros familiares, incluso la conversación que tenemos con amigos del trabajo o con profesores, porque obviamente sí, no, la comunicación va a ser distinta en cada uno, pero pues obviamente sabemos en qué, cómo nosotros poder tener esa comunicación con cada persona, ¿no? Entonces aquí pues obviamente se ve un ejemplo, se los leo porque al parecer no se ve muy bien. Y esta persona, esta mujer le dice al hombre que hay mucho viento, que si lo puede escuchar. Obviamente aquí le dice no oigo nada, ¿no? Pero pues igual podemos interpretar esta imagen como que, como cuando la típica que nosotros decimos, ¿no? De, ¿sí escuchan? Y respondemos no, ¿no? Y la otra persona te dice, ¿cómo no me escuchas si me respondiste que no, ¿no? Entonces, es como realmente una conversación trivial. O sea, que es básicamente esa función. Y la última, que es la función metalingüística. Esta función, pues obviamente, tiene como cierto apego a la función referencial. ¿Por qué? Porque como anteriormente dijimos, la función referencial pues va a intentar transmitir o comunicarte un conocimiento objetivo. A diferencia de la metalingüística, perdón, a diferencia de la referencial, la metalingüística pues obviamente sí te va a presentar hechos y datos, pero pues obviamente es información que no recae tanto en un objetivo como la función referencial. Si nosotros vemos aquí, pues el ejemplo, el primer ejemplo dice la palabra grande es antónimo de la palabra pequeña. Realmente nos están dando esta parte para nosotros aprender o nosotros saber que la palabra grande, pues obviamente es el antónimo de la palabra pequeño. O esta, ¿no? La de los nombres propios siempre se escriben con letra inicial en mayúscula. Realmente es información que a nosotros nos va a funcionar, pues en este caso nada más para aprender. ¿Mm? Vamos ahora con este tema, ya finalizamos con la parte de la intención comunicativa, vamos con el que sigue, que es la situación comunicativa en un texto. Perdón. En la comunicación, cuando la escribe pues un autor, sabemos que el objetivo es que comunique sus ideas, sentimientos, experiencias, alguna información sobre esta persona. Para ello, para nosotros tener una buena comunicación escrita, estamos hablando aquí de un texto, entonces es comunicación escrita, van a intervenir algunos elementos que son necesarios para componer esta situación comunicativa. Realmente va a ser el quien comunica el mensaje, obviamente pues el que escribe, ¿no? ¿A quién va dirigido? En este caso, si hablamos de un texto, pues decimos que al lector. ¿De qué escribe? Pues de algún tema en específico. Ahorita no tenemos algún tema en específico. ¿Y para qué lo escribe? Ya sea para un propósito o alguna intención. Entonces aquí van un poquito englobadas estos temas que vimos anteriormente, ya que realmente si ejemplificamos, decimos, ¿quién comunica el mensaje? Pues a lo mejor una empresa X. ¿A quién va dirigido? Pues obviamente a los compradores o a gente que realmente tenga el objetivo de persuadir o de atraer su atención. ¿De qué escribe? Pues obviamente del producto que va a ofrecer.
¿Para qué lo escribe? Pues para que atraiga su atención y posteriormente, pues si está en venta, pues que las personas lo compren. Ajá. Estas son las preguntas que va a pretender realizar el autor. Realmente eso fue bastante rapidísimo, o sea, no es algo del otro mundo. Vamos ahora sí con lo que es un poquito más extenso, ¿vale? Vamos a ver lo que son las formas de la expresión de la lengua. Aquí es donde ya va a haber implícito algunos tipos de textos en los cuales si nosotros los leemos, vamos a poder identificar realmente a qué tipo de expresión se refiere. Vamos a ver el primero que es la narración. La narración se va a caracterizar por estar estructurada en secuencias de espacio y tiempo, realmente mediante las cuales va a presentar ya sea una historia o exponer algún suceso. Los géneros en los que se emplea la narración van a ser el cuento, la novela, los libros de historia, las noticias que relaten algún suceso, no cualquier noticia, entre otros. Aquí, ojo en esta parte, ya que en este género va a tener lo que es un inicio, un clímax y un desenlace. Realmente la narración, pues como nos dice, o si lo vemos de esta forma, es lo que nos están contando, ¿no? Si lo vemos de una forma coloquial. Es un texto en el cual nos van a estar contando algo, que va a tener obviamente un inicio, un clímax y un desenlace. En este texto vemos, por ejemplo, que el inicio es así como permanece inmóvil sin decir palabra. Este puede ser un buen inicio, ya que pues obviamente empieza a generar como suspenso, ¿no? Continuamos con la parte en la que dice durante una hora entera no moví un solo músculo y en todo ese tiempo no oí que volviera, perdón, a tenderse en la cama. Seguí sentado, escuchando, tal como yo lo había hecho noche tras noche, mientras escuchaba en la pared los taladros cuyo sonido anuncia la muerte. Aquí, pues obviamente ahí está el clímax, ¿no? En seguía sentado y escuchando, y el desenlace, pues realmente es lo que continúa, ¿no? En este ejemplo que les acabamos bueno, que le acabo, perdón, de exponer, el autor narra en primera persona. ¿Por qué? Porque dice, permanecí, no moví, no oí, seguía sentado, escuchando, tal como yo lo había hecho. Aquí realmente esta es una palabra muy clave, que se va a caracterizar por el cual nosotros decimos que habla en primera persona. Ujú. Entonces realmente esa es una narración. ¿Por qué? Porque la persona nos está contando algún suceso. En este caso, pues nos está contando como algún suceso de suspenso, ¿no? Como pues sí, precisamente de suspenso. Vamos con el siguiente, con la siguiente forma de expresión, que es la descripción. Realmente la descripción, a diferencia de esta de la narración, pues sí nos va a estar contando algo, pero en la descripción realmente aquí sí se va a dar en cualquier tipo de texto porque va a presentar personas, objetos, lugares, cosas, pero va a destacar lo que son sus cualidades y acciones. Obviamente para que el objetivo sea que nosotros despertemos nuestra imaginación y nuestros cinco sentidos para que nosotros podamos entender más bien a qué se refiere el autor. Ajá. El ejemplo pues lo describe perfectamente. Aquí dice, la habitación donde me hallaba era muy amplia y alta. Realmente aquí despierta nuestra imaginación porque todos imaginamos de forma distinta. Cuando nosotros nos dicen, la habitación donde me hallaba era muy amplia y alta, podemos incluso imaginarnos castillos, palacios, incluso alguna casa en la que nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque aquí nos está describiendo cómo es la habitación. Y continúa describiendo. Tenía ventanas largas, estrechas y puntiagudas, y a distancia tan grande del piso de roble negro que resultaban absolutamente inaccesibles desde dentro. O sea, aquí también nos está diciendo que no puedes acceder, ¿no? Desde adentro. Entonces, realmente aquí nos está describiendo
cómo es en general la habitación. ¿Para qué? Para que nosotros nos las empecemos a imaginar. También tenemos lo que es la argumentación. Perdón. Tenemos la argumentación. En esta parte, la argumentación se va a caracterizar porque el autor, quien está escribiendo pues, este texto, va a presentar su opinión, ya sea en comentarios, algunos problemas o algunos razonamientos. Va a contener lo que es la justificación de un punto de vista, obviamente respaldado con las formas de validar los argumentos para convencer al receptor. Claro ejemplo de ello pues son citas, datos de investigación o incluso su propia experiencia. Realmente si nosotros detectamos en el texto, para no leerlo tanto, dice, ¿están listos? 3 nuevos libros del texto para primaria sobre formación cívica y ética y entregue, paréntesis, tema al que se le dedicará 1 hora semanal. O sea, realmente él está comentando su punto de vista para empezar que los libros de formación cívica y ética se les dedicará 1 hora semanal. Sabemos que debe darse al niño un punto de vista positivo y optimista del país, fundamento del nacionalismo. Aquí él está diciendo que se debe de dar al niño una visión positiva y optimista del país. Es su punto de vista. Pero la pedagogía moderna sostiene que el idealismo debe equilibrarse en alguna medida con cierta dosis de realismo, aún en la educación básica, lo que paradójicamente da fuerza a los elementos optimistas de la visión que se inculca. Realmente aquí está opinando también sobre la pedagogía, sobre un contra, ¿no? Por decirlo así, o sea, lo que no permite como tal la pedagogía. Lo que paradójicamente pues da fuerza a los elementos optimistas de la visión que se inculca. Entonces, ahí estamos viendo pues igual un ejemplo de argumentación. Y es como yo les comentaba, a diferencia de la narración y la descripción, en esta argumentación va a incluir lo que es una opinión. En este ejemplo, pues obviamente el autor va a proponer una referencia, o sea, va a partir de un punto, ¿no? Que son, en este caso, los libros de formación cívica y ética para nivel primaria. Y de ahí empieza a exponer o a hacer sus puntos de vista, en la cual pues comenta el verbo sabemos, que está aquí obviamente subrayado, ya que pues en este caso él incluye que tiene conocimiento de la mayoría sobre este tema, para en este caso adjudicar que él sabe que debe de darse al niño una visión positiva y optimista. ¿De acuerdo? Vamos con el siguiente, que es el diálogo. El siguiente y el último, en este caso de la parte de la unidad uno, que es el diálogo. Realmente, pues obviamente sabemos que el diálogo pues, es una plática entre dos o más personas que pues obviamente manifiestan sus ideas o afectos de manera alterna, es decir, van a comentar sus puntos de vista también, pero pues obviamente entre ellos, ¿no? O sea, no sobre un texto, no sobre, pues sí, no en un texto. Este, se va a utilizar obviamente en una obra, si lo vemos desde una obra literaria, se va a utilizar en la narración o en las obras teatrales, en el que pues obviamente va a fingirse, si hablamos del teatro, una plática o controversia entre dos o más personajes. Si observamos el siguiente ejemplo, pues obviamente también lo vamos a identificar por estos guiones. Estos guiones son también mensajes o como si realmente los dos estuvieran hablando en persona. Incluso van a incluir algunas formas, por decirlo así, en las cuales ellos están dando ese mensaje. Por ejemplo, un hombre, si decimos así, dice, no puedo casarme. Y la mujer contesta, ¿pero por qué? Y no nada más así lo contesta. O sea, aquí nos están comentando que está suspirando, ¿no? Cuando dice, ¿pero por qué? Y la otra persona pues igual comenta, ¿no? Porque un pintor, bla, 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 no debe casarse. Los artistas debemos ser libres. Y nuevamente aquí la mujer le hace esta pregunta, ¿no? Y no lo seré usted conmigo.
y aquí el hombre responde. O sea, realmente si se dan cuenta, pues es una conversación entre dos personas. Así es como nosotros vamos a identificar que se trata de la forma de expresión de, en este caso, del diálogo. ¿Vale? Y pues bueno, con esta parte finalizamos la unidad número 1. En la descripción de esta lista de reproducción del curso, yo les subí un link en donde ustedes van a poder encontrar los ejercicios acordes, obviamente, a la asignatura y a la unidad que se vio, ¿de acuerdo? Para que, pues, en este caso ustedes también los hagan y les quede un poquito más claro lo que ahorita acabamos de comentar, ¿de acuerdo? También adjunto mi red social de Facebook por si algún comentario o alguna pregunta que me quisieran realizar, alguna duda que llegaran a tener con respecto a estos temas, si no les quedó muy claro con esto, con este video que les hice, pues sin ningún problema me la pueden realizar y yo con todo gusto se las estaré resolviendo. Entonces, realmente si les gustó, ya saben, le dan pulgar arriba, lo comparten, realmente comparten pues en general todo el curso a gente que realmente lo ocupe, ¿de acuerdo? Entonces, solo ustedes hacen posible este proyecto que yo tengo y espero que pues sí les siga gustando y de igual forma pues una disculpa grande si dejé de hacer estos videos, pero ya a partir de hoy ya, ya va a haber contenido nuevamente con referente a este curso, ¿de acuerdo? De igual forma, si conocen a alguien que está en tercer año de preparatoria de la media superior, también tengo videos con referente al curso sobre la media, sobre la superior, perdón. De ese igual hay algunos, hay un poquito más de videos. Igual el objetivo es completar nuevamente todo este curso. Y pues bueno, espero que tengan un excelente día, tarde, noche, en el momento en el que lo estén viendo. Y nos vemos en el próximo video.